¡Ey! Bienvenidos a Cafecito Doble. Sherry, hola, ¿cómo Sheila. estás? Estoy emocionadísima. Hoy es un día espectacular. Tenemos una vista hermosa. Oíme, sí. Estamos desde el Hotel Clarion aquí en Tegucigalpa y no tienen idea lo bonito que se ve aquí en persona. Ojalá que ustedes lo puedan apreciar también ahí en casa porque este sitio es espectacular. Bueno, ya lo van a ver en las tomas abiertas, obvio, pero es desde donde se puede ver el escenario enfrente cuando hacen conciertos acá. Porque acuérdense también, acuérdate que Clarion últimamente yo siento que es como la casa de los conciertos. Sí, la casa de los conciertos. Además, ahora tienen una cosa como VIP que en los conciertos ustedes vienen y desde aquí tienen la mejor vista para verlos. El de Danny Ocean estuvo espectacular. Nosotros no pudimos estar, pero vi todos los stories de quienes estaban aquí. Exacto, entonces, porque quería ver a Cecia, la verdad. Sí. Este salón se llama Atenas. Sí. Y bueno, cuando vengan acá pueden preguntar y está espectacular. Ustedes, estoy emocionadísima. El día de hoy tenemos una invitada que miren, de verdad hemos tenido la gran bendición de tener a mujeres espectaculares, emprendedoras maravillosas, para hablar temas que han sido de tanta ayuda para nosotros, para ustedes, para nosotras, porque Sherry, vos y yo estamos aprendiendo tanto de cada una de ellas. Demasiado. Estamos muy agradecidas por esa oportunidad porque estamos conociendo, aprendiendo y saben que la personalidad de cada una de las personas que hemos tenido en Cafecito Doble, espectacular. Hoy vamos a hablar de las herramientas para una mujer, para ser una mujer líder. ¡Wow! ¡Ay! Yo necesito hablar de eso. Sí. Y hoy tenemos como invitada a una persona que nosotras consideramos que es la persona para darnos toda esta, bueno, desde su propio punto de vista y su experiencia, ayudarnos a cómo empezar, detectar, descubrir y llegar el paso a paso para tener esas herramientas, para llegar a ser esa mujer líder que queremos ser y que yo sé que y ustedes que todas también somos por ser, dentro. y que somos, solo necesitamos activarlo. Tenemos con nosotras a Candice Lloyd. ¡Qué querida! Me gusta que me tengan aquí. Candice, ¿cómo estás? Aparte de nerviosa, porque esta mujer está nerviosa. Pero no vamos. Pues también es válido. Las mujeres nos ponemos bien nerviosas bajo algunas circunstancias. ¿Qué te parece si empezamos con un cafecito para que eso no? Okay. Sí, ya pedimos unos cafecitos antes de empezar y aquí en el Clarion nos han tratado demasiado bien. ¿Cómo te tomas tu cafecito? Helado con leche de almendra. Helado con leche. Y ya Osiris nos trae aquí el cafecito. Oíme, ¿vos en tu rutina diaria sí incluís como café todos los días o no es como una cuestión de...? Mi esposo, o sea, tiene máquinas, es su capuchino todos los días. Yo es que siempre, todas las mañanas, mi café, pero con leche de almendra porque... Con leche de almendra, sí. Fíjate que Nacho, mi esposo, que aquí ya famoso en el podcast, hablo tanto de Nacho, pero Nacho también se lo toma con leche de almendra porque la verdad, creo que sí, es más saludable, pero también él es como intolerante a la lactosa. Vos también. Sí. Ay, entonces, no. por mi matrimonio, hay que tomar leche de almendra. No, pero está muy bien porque ahora por lo menos tenemos opciones. Yo me acuerdo cuando en mi casa mis abuelos tomaban café o café negro y si le ponían leche entera y después uno no entendía por qué se sentía como se sentía. No, y a mí es que me enseñó a tomar café mi prima Marcela. Marce, la que conocemos nosotros. Marcela, que conocen ustedes, sí, famosa del armario H&M. Saludos a Marcelita del armario H&M. Y me metía en la oficina donde trabajaban nuestros papás a donde estaban la cremora, el azúcar, y era cremora, azúcar y un poco de café. Entonces ya cuando empecé a tomar café ya de adulto, ya era como, que hay que bajarle a la cremora y al azúcar, porque era la cremora y azúcar. Así estamos, hemos estado hablando en un par de episodios que cuando uno toma el cafecito con el montón de azúcar y crema o lo que sea que uno le ponga, caramelo y no sé qué, entonces uno dice, pues la verdad que no necesariamente es café lo que estoy tomando, ¿verdad? Pero hay tan buen café ahora y tantos buenos cafés, tantos buenos lugares de cafés.
Sí, y ¿saben qué? Bueno, también considero yo ir a conocer lugares diferentes, de todos estos negocios de cafecitos, o sea, todos. Y de repente pláticas como la que vamos a tener o con sus amigas, de lo que ustedes quieran, de hombres, de lo que ustedes quieran. Ahí disfrutar un buen café es que es tan terapéutico, ¿verdad? O sea, platicar con amigas y un cafecito. Candice, que nos encantaría conocer un poquito de vos, que nuestra comunidad te conozca, pero nosotras sabemos que vos sos cofundadora de un movimiento hermoso en el que yo una vez, te voy a contar, tuve la oportunidad de ser la host. Contame. Era una premiación, si no me equivoco, pero fue hace algunos años, entonces tengo como recuerdos, me acuerdo haber estado como vos ahorita al principio. Yo quería vomitar de los nervios porque en mi vida había hecho algo así y tenía a este montón de mujeres emprendedoras, tan exitosas, empoderadas, ¿me entendés? Y yo me sentía tan avergonzada, decía, ¿qué estoy haciendo yo acá? Pero Regina Wong, no, ya su apellido ahora es no sé cómo se pronuncia, pero Regina me invitó a que fuera porque yo estaba haciendo Cromos TV con ella en ese tiempo. Entonces me dijo, Sheila, vos sos la persona. Y yo, nerviosísima, Candice. Así que estamos hablando de voces vitales. Voces vitales, qué belleza. Qué proyecto. Candice. Ya vamos a hablar de eso. Es importante que ustedes, si no saben qué es, que hoy conozcan de eso, porque va a ser precisamente una de las herramientas de las que vamos a hablar, pero vamos a empezar por conocerte. ¿Cómo empieza háblanos de todo, desde que sos niña, de tus pasiones, de hacia dónde mirabas que inclinaba tus ganas de ser tu pasión? Pues yo creo que la influencia más grande mía, creciendo desde niña, ha sido mi mamá. Ella es una mujer empresaria fuerte. Líder. ¿En serio? Ella quería estudiar, se fue a estudiar, pero al año de estar estudiando, que dice que para ella estar en la universidad ese año fue maravilloso, pero ya sus papás le dijeron, ya suficiente estudió. ¿Dónde estudió ella? Estudió en Canadá. Pero le dijeron, ya suficiente estudió, tiene que ya regresarse. Ay, wow. Y pues... O sea, al año la regresaron. Al año la regresaron y me imagino que lo esperaba. Me dijo ella, yo me casé de 23 y a mí ya me había dejado el tren. O sea... Sí. What? Entonces, pero dijo, si no me van a dejar estudiar, yo voy a trabajar. Y empezó a trabajar en la empresa de su papá desde los 19, 20 años. Chiquita. Y entonces, bueno, ella se casó y me tuvo, pero ella, y a mí, a mis 3 hermanos, siguió trabajando. ¿Vos sos la mayor? Yo soy la mayor, tengo 3 hermanos menores. Y ella pidió permiso a su papá, que era su jefe, de trabajar medio tiempo cuando ella nos tuvo a nosotros y no le dio permiso. Entonces, siguió trabajando tiempo completo. A los años mi papá falleció cuando yo tenía como 19, y chiquita. Mis hermanos tenían 16, 12 y 10. Entonces ella le tocó sola. Chiquitos. Sí, entonces, pero ella siempre ha sido para mí un modelo a seguir, es fuerte, ella es autodidacta porque solo fue un año de universidad. Ella se ha ido formando ella sola. Y es dueña y presidenta de una empresa logística que es en la que yo trabajo ahora. Y ella es también directora de otra empresa de su familia. Entonces, wow, fue tu primer entonces fue mi guía. Tu ejemplo. Sí, mi ejemplo. Entonces, para mí, las mujeres, eso de que, que yo no, como niña, como no tener porque quisiera hablar de eso también, es bien importante como niñas tener esos modelos a seguir. Totalmente. Y visibilizar esos modelos, que es una de las cosas que hace Voces Vitales. Pues yo tenía siempre ese modelo a seguir. Entonces yo nunca dudé que yo podía hacer cualquier cosa, líder, empresaria, lo que yo quisiera hacer. Mira qué básico eso que estás diciendo. Que esa duda jamás estuvo en vos, el pensar, no sé si yo lo logre. O sea, qué básico. Porque se puede y se hace. Y entonces yo estudié comunicaciones. Y yo ¿Estudiaste aquí? Estudié en los Estados. Estudié 4 años mi carrera de comunicaciones, regresé a trabajar 3 años y después me fui a hacer mi maestría en negocios internacionales. Quisiste? O sea, eso era lo que yo quería estudiar diplomacia. ¡Uy! Sí, pero ¡qué lindo! Sí. Y todavía me gusta un poco. Y también pensé un montón en trabajar en ONGs, en dirección de ONGs, porque mi mamá siempre fue presidenta de una asociación que se llama Juventud Renovada, que trabajamos con niños en riesgo social. Y cuando ella dejó la presidencia, hubieron 2 presidentes después, y después yo tomé la presidencia. Entonces tengo como
10 años o 15 años. Wow. Presidenta de la asociación. Yo pensé que... Multitasker, esta mujer. Pero creo que la mayoría de las mujeres somos, ¿verdad? Sí. Multitaskers. Y mamá de 3. De 3. Wow. Sí. Ok, Ajá. contanos entonces ahorita cuando ya regresaste, estudiaste luego negocios internacionales. Porque mi mamá me dijo, o sea, yo le decía, ay, yo me voy a quedar viviendo afuera, yo voy a estudiar afuera, yo voy a trabajar afuera. Y me dijo, perfecto, pero regresa primero y ves de dónde viene, o sea, lo que te ha dado la oportunidad de salir afuera y estudiar afuera. Y regresando acá, me di cuenta que uno, cuando tiene educación, tiene apoyo de su familia, tiene la oportunidad en nuestro país de hacer un cambio real. Definitivamente. Y eso no Qué es lo lindo. mismo en cualquier otra parte del mundo. Es cierto. Aquí uno tiene la oportunidad, conoce gente, tiene comunidad, tiene familia. Sí. Entonces, realmente, si uno tiene la educación, uno puede hacer un cambio positivo en el mundo, Sí. viviendo Y aquí. tanta gente que necesita, y me imagino que Sí. esa debe ser. Mira, hay una cosa que he visto en común de todas las personas que hemos traído, y es que todas quieren hacer un cambio, ayudar a los demás, servir de servicio a la comunidad. Y es muy lindo porque vos, desde tu punto de vista, es como, ok, yo puedo ayudar, yo puedo ser parte de ese cambio, puedo bendecir a más de una persona con tu conocimiento, con tu educación y con tus posibilidades. Y eso es una bendición. Y nunca me he sentido como experta en nada, sino solo creo que la facilidad de tal vez unir gente que sí es experta o conectar personas que pueden trabajar en conjunto o dar a conocer alguna herramienta que hay para ayudar. Entonces, siempre es como facilitar conexiones entre las personas. Y yo empecé trabajando en la empresa de mi mamá de logística y empecé con la Asociación Juventud Renovada y el proyecto que es Hogar Diamante para Niños en Riesgo Social. Y empecé trabajando en esas cosas y como hace tal vez 13 años, mi mamá recibió una invitación de un foro de mujeres líderes a nivel latinoamericano, que era en Buenos Aires. Wow, y era una invitación de parte de Voces Vitales Global. Claro, ok. Entonces, invitan a mi mamá y entonces nos empezamos a investigar nosotras porque yo le tenía que redactar su currículum para el viaje y todo. Y empiezo a leer yo qué era Voces Vitales, de qué se trataba la iniciativa a nivel global. Y digo, pero yo quiero ir con ustedes. Y mire, todas estas mujeres que van a hablar presidentas, gente en el área política, en el área de derechos humanos, en el área de desarrollo económico de la mujer. Yo quiero ir. Entonces, ya escribimos, porque en esos tiempos era más como escribir emails, mandaba un correo electrónico y ya. Como casi que de los que iban en palomas voladoras. Y pues entonces dijimos, bueno, voy a ir y yendo a eso, porque digo, usted es mi mentora, esto es solo de mujeres mentoreando mujeres como apoyando a otras mujeres. Entonces yo fui con ella y ahí es como empecé a hablar. Mira qué lindo que está hablando ella de ir a una mentoría. Saben que las mentorías, por ejemplo, en la actualidad están súper trending. O sea, ir a una mentoría hoy día es como ustedes van a un concierto y es espectacular. Es la dopamina y la adrenalina y todo revuelto, y realmente está súper bien. Pero imagínate de cuándo empezaste con Candice, yo quisiera que habláramos un poquito a detalle de qué es exactamente Voces Vitales, qué significa, qué representa para las mujeres. ¿Y qué hacen en Voces Vitales? Sí. Voces Vitales empezó en el gobierno de cuando Hillary Clinton era primera dama. O sea, era como una iniciativa del gobierno. Cuando ella salió del gobierno se volvió una ONG. Y a nivel mundial lo que hace es visibilizar a mujeres líderes en esas 3 áreas, en derechos humanos, en desarrollo económico y en la participación política de la mujer. Entonces, la visibiliza, las capacita y les da mentorías con otras mujeres. Entonces, cuando se volvió ONG, estas iniciativas empezaron, por ejemplo, de que encontraban artesanas en un país que ayudaban, pero las unían con una artista tal vez reconocida que podía darle diseño a las artesanas, o unían a una microempresaria en Latinoamérica con una empresaria establecida en Europa para que le creara mentorías. Entonces, muchas cosas así. Pero cuando yo pensé, bueno, entonces yo quiero hacer algo así en Honduras, de Voces Vitales, no es como que Voces Vitales viene y abre un capítulo en Honduras, sino que cada país tiene que abrir su propio capítulo. Y entonces escoger... O sea, tu experiencia en Voces Vitales cuando fuiste a Argentina. Sí, cuando fui a Argentina fue
espectacular. O sea, hoy mujeres en banca, hoy mujeres microempresarias, hoy mujeres líderes políticos. En ese entonces habían 2 presidentas mujeres en Latinoamérica, ambas hablaron. Para una de las 2 nos interesó y nos fuimos shopping con mi mamá. La otra sí nos parecía una mujer que había que escuchar. Y también conocí un montón de mujeres de la red centroamericana de Voces Vitales, donde ya habían empezado en Guatemala a trabajar, ya habían empezado en El Salvador a trabajar, ya habían empezado en Nicaragua, en Costa Rica, en Honduras no había capítulo. Entonces, eso te hizo un clic a vos. Sí, me hizo un clic porque realmente yo dije, yo siempre he tenido una mentora y lo importante de tener, que no... En las mentorías no es que alguien te dice qué hacer, ni te resuelve tus problemas, sino te guía, te da networking, te hace preguntas claves que vos te tenés que hacer vos misma. Y en esas 3 áreas, en ese tiempo, desarrollo económico, participación política y derechos humanos, mi experiencia es en la parte de desarrollo económico, ¿verdad? Entonces, cuando yo regresé del foro, me llamó Regina Wong, que yo no la conocía realmente en ese entonces, sabía quién era, pero no la conocía, y me llamó y me dice, mira, yo he oído de esta iniciativa en los otros países y he oído que vos estás interesada en empezar el capítulo en Honduras y quiero que lo hagamos juntas, fundemos el capítulo hondureño. Increíble. Entonces fuimos a Washington y hablar con un montón de gente también, porque no te da... Voces Vitales Global un apoyo económico para iniciarlo, sino te da como herramientas, te da know-how. Entonces, nosotros tuvimos que ver nuestro país y ver de qué manera podíamos hacer un impacto positivo. En derechos humanos no teníamos ninguna de las 2 mucho conocimiento. En la participación política, cuando nosotros estábamos abriendo el capítulo, estuvimos pasando por la crisis política en Honduras, nadie quería tocar el tema de la cooperación internacional. Entonces, no podíamos tampoco empezar en esa área, que ahora sí queremos empezar. Quisiera hablar un poco de eso también. Claro, porque es fomentar la participación política de la mujer. Y en la parte de desarrollo... Estamos en el mejor momento, ¿verdad? Porque una mujer presidenta. Y entonces empezamos con la área económica y dijimos, ¿y cómo? ¿Cómo vamos a visibilizar, a capacitar y a mentorear a estas mujeres? Había que conseguir mujeres que estaban dispuestas, mujeres líderes hondureñas que estaban dispuestas a ser mentoras. Teníamos que ver cómo capacitarlas. Las mujeres en los programas nuestros no necesariamente se han graduado de secundaria, el 60% se han graduado de secundaria, el 40% se han graduado de carrera universitaria, pero todas son líderes en sus comunidades. Increíble, sí. Entonces, mi mamá es empresaria de 2 empresas grandes, ya no se graduó de la universidad. Lo que pasa es que la mujer y la mujer líder tiene una característica que se autoempodera y se capacita sola, y eso es clave para la mujer líder. O sea, constantemente estar capacitando, estar saliéndose de su zona de confort, y cuando una mujer se capacita, siempre capacita a las mujeres que están alrededor de ella. O sea, se cambia su comunicación. Es que las mujeres no saben necesariamente todo el poder que tienen de construir comunidades ellas solas. Y fíjate que yo creo que eso es una de las cosas más importantes, porque en nuestro país, pues obviamente por ser un país tan pequeño y pues un país del tercer mundo realmente, o sea, como no es un país tan evolucionado como en otras partes del mundo. Entonces hay pueblitos donde hay mujeres que tienen este gran potencial, pero no tienen las herramientas, no saben cómo, o les da mucha vergüenza ajena siquiera intentarlo. No, y culturalmente están... Exacto, porque vivimos en una cultura donde se usaba mucho que los líderes eran solamente el sexo masculino, donde hay un gran tabú si una mujer quiere emprender y ser líder y e inspirar a los demás, la tachan como de qué creída, esa mujer lo que quiere es llamar la atención, esa mujer lo que quiere. Entonces vivimos en un país donde todo eso se ha ido muy lentamente destapando y despolvando. Y es que la realidad es otra, especialmente en Honduras, y esto me di cuenta trabajando con los niños en riesgo social. O sea, hay matriarcados en Honduras, porque son las tías, las abuelas, las hermanas mayores las que están manteniendo niños que nosotros tenemos en el hogar, que tal vez por alguna otra razón ya no es el papá y la mamá, pero son las tías, las abuelas, las hermanas mayores. O sea, son un montón de mujeres sacando adelante sus comunidades. 100%. Entonces, y nos dimos cuenta, bueno, y yo me di cuenta a través de todo lo que aprendí en el foro de Voces Vitales en Buenos Aires en esa ocasión, y después lo he visto cuando fui a Washington, que es un término de la economía de la mujer. Si uno quiere desarrollar un país, la manera más rápida de hacerlo es invertir en la mujer.
¡Ay, wow! Ay, qué o sea, esto es dato, Esto es dato. O sea, no tienen idea. Traigo 50,000 datos y se me va a olvidar. Yo quisiera compartirlos todos. Sí, pero claro. cuando uno invierte en una mujer, invierte $1 en esa mujer, la mayoría de ese dólar va a ser reinvertido en su comunidad y en sus hijos. No es lo mismo con el hombre. Entonces una mujer reinvierte en su comunidad, entonces cambia la economía de su comunidad y su país. Qué interesante esto. Además que las iniciativas lideradas por mujeres, las microempresas lideradas por mujeres son más rentables que las de los hombres. Oíme, pero que estoy impactada porque estoy segura que estos son datos y nosotras mismas subestimamos lo que somos como mujeres, ¿sabes? Sí. Yo siempre he visto que a nivel, nosotras somos hijas de un matrimonio, de un divorcio, no nos criamos con mi papá, la que era... pues mamá y papá para nosotras fue mi mamá. Ella se volvió a casar cuando nosotras teníamos 11 años, pero en mi casa también mirábamos, mi abuela llevaba la contabilidad de varios negocios, ella era contadora, y mirábamos cómo trabajaban las mujeres de nuestra casa, ¿verdad? Mi mamá, mi abuela, de hecho también nos cuidaban mujeres porque teníamos nana, teníamos la cocinera que trataba de terminar rápido de cocinar para cuidarnos y siempre crecimos con esa imagen de la mujer siendo bien trabajadora. ¿Sabes un dato importante? Bueno, interesante que leí estos días. Sí. Si la mujer maneja la economía de la familia, el niño tiene el 20% de chance más de sobrevivir. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, mortalidad. Imagínense que hasta la mortalidad, o sea. Increíble. Sí. Wow. Pero cuando nosotros estábamos desarrollando el programa, acá decimos cómo vamos a capacitar a las mujeres que tal vez, como dicen ustedes, o sea, han trabajado, pero tal vez no están preparadas para ser líder o no saben, o tal vez no hicieron la primaria y sienten, si no hice la primaria, no, ¿cómo voy a aprender? Ellas pero creen, son cosas que creen que les van a impedir poder realizarlo. Son mentiras también que uno se pone en la mente, pero ustedes, ¿cuál fue su primer paso para empezar? Empezamos a hablar con un montón de mujeres, o sea, empezamos a tener reuniones, contar de la iniciativa, porque necesitábamos que más gente se uniera, ¿verdad? Al movimiento, a la junta directiva, a querer fundar este capítulo. Cuando ya reunimos suficientes mujeres interesadas, empezamos a hablar también con Unitec, porque te pasan, Vital Voice Global te pasa mucha información, pero cómo vos vas a aplicarlo y cómo vas a suplir las necesidades de los capítulos de tu país, cada quien tiene que ver cómo. Entonces nosotros desarrollamos un diplomado con Unitec, que este diplomado es gratis y es con profesores de Unitec y todo, y es para las mujeres que entran a los programas de Voces Vitales. Es un programa que tenemos que se llama Fábrica de Emprendedores. Teníamos que hacer esto, o sea, demos esa información. Porque, ¿cómo puede una mujer, si está interesada ahorita que acaban de escuchar esta información? Es un proceso de aplicación, solo tienen que escribir, yo creo que van a poner la información de Voces Vitales, claro solo tienen que escribir, hay un proceso de... ese programa, porque tenemos un montón de programas, pero ese se llama Fábrica de Emprendedoras, son mujeres de 18 años en adelante, tienen que tener por lo menos 6 meses de haber tenido su proyecto de emprendedurismo, tienen que tener por lo menos un empleado, y tenemos 150 mujeres que entran a este programa al año. Entonces pasan primero por una capacitación de liderazgo y el diplomado de Unitec, y después pasan a una mentoría ya con una mujer líder ya establecida, dependiendo de su rubro, ¿verdad? Porque las queremos match. Pero, digamos, una compañera mía en el trabajo fue mentora y ella es una ejecutiva de muchos años y tuvo una señora que estaba en café y ella lo vendía el café, que estuvimos hablando de café, lo vendía localmente rico. Y la llevó a exportación. Y no es porque mi compañera le hizo, le preguntaba las cosas clave, la guiaba, la llevaba a donde había gente que ella conocía en logística para que la guiaran un poco, o le hacía networking, o sea, las redes de mujeres son claves. Nosotros tenemos una red de mujeres en Voces Vitales también. Entonces es clave esa red de mujeres que te digan, mira, esto no funcionó, pero yo creo que por aquí sí, pregúntate esto, deberías formalizarte de esa manera. Entonces, y todo esto es sin costo. Sí, sin costo. No, de verdad, mira, tengo hasta escalofríos porque realmente no sé. Tenemos muchos, o sea, tenemos donantes, tenemos, y hay programas también que son con los donantes. Ahorita
es que hay varios programas. No, pero tenemos tiempo, así que puedes hablar. Porque hay otro, digamos, para mujeres más jóvenes. Porque menores de 18. Menores de 18. Y ese es de niñas jóvenes de 16 a 25 años y que tienen una idea, se llama Que no te roben idea. Entonces, ellas tienen una idea de negocio y lo quieren poner en marcha. Entonces, entras a este programa, son 200 participantes al año y hacen un plan de negocio y después también pueden tener una mentoría para crear como el branding de sus empresas. Qué hermoso. Qué bello eso. Candice, contarle a la gente lo importante que es, si son mujeres emprendedoras, lo importante que es rodearse de otra gente que está en tu mismo canal, porque fíjate que de verdad, mira, te lo digo desde el punto de vista como Sherry y yo, que somos cantantes, nuestra responsabilidad es estar siempre rodeándonos. Nacho nos lo dice todo el tiempo, nos regaña porque nos dice, tienen que rodearse de productores, de más gente que esté en la industria de la música, hay que rodearse de otros artistas que están haciendo el mismo movimiento que ustedes, hay que estar en el ¿cómo se dice? En el ambiente, pues. Entonces, ¿qué tan importante es? Yo creo que esas redes son importantes porque te motivan, te hablan de, ahorita hay esta capacitación. Es que es constante capacitación también, ¿verdad? Tantas cosas están cambiando. Entonces, o te guían, o te motivan, o te dan ideas, o en esas redes te dan cuenta de marketplaces, especialmente si hay algo de que tenés una tienda o un emprendedurismo, y te motivan a seguir adelante porque casi todas tienen siempre los mismos retos. Es que también si te rodeas con gente que está en lo mismo que vos, que está motivándote, algunas veces vos vas a necesitar motivación, otra vez otra, pero todas están teniendo los mismos retos, los mismos problemas. Sí, exacto. Y qué lindo, miren, les voy a contar una anécdota. Cuando yo me fui a estudiar a Miami, estudié fotografía, el negocio de la fotografía, que va mucho más allá de tomar una foto, ¿verdad? Pero una de las clases de fotografía era edición de fotografía. Entonces, se abre Photoshop. Yo había recibido aquí un diplomado en Unitec, entonces ya sabía las herramientas básicas para editar. Entonces, pero aquí nadie me quería ayudar. O sea, todos los fotógrafos o editores con los que yo me rodeaba o conocía, nadie quería compartir información conmigo. Entonces, básicamente era solo la información que me había dado mi maestro por la que yo había pagado. Correcto. Entonces, cuando entro a Miami y estamos en clases, todo el mundo está en su Photoshop y yo veo a otros compañeros haciendo... Se los juro, yo lloraba. Yo quería preguntarle a un compañero que estaba haciéndole highlights al portrait que él estaba editando y yo lloraba de nervios, pero le quería preguntar porque yo dije, ¿quién me va a enseñar a hacer esto? Y tenía un miedo, un pánico, ¿verdad? Y le pregunté y le dije, ¿me puedes decir qué herramienta estás utilizando para hacer esto? Y sin problema. Me dijo, claro, mira, te metes aquí, presiona aquí. Y yo... No podía creer cómo culturalmente estamos en un país en donde nadie quiere ayudarte. Nadie quiere ser esa persona que te ayude a que vos mejores por cualquiera de las razones que tengas. Creo que ahorita esta generación está cambiando un poco eso. Bueno, ahorita, digamos, porque cuando yo digo hay 200 mujeres en este programa o 150 participantes del programa de Fábrica de Emprendedoras, hay 150 mentoras también. O sea, no hay 150 aprendices nada más. Me explico, hay 150 mujeres que quieren dar su tiempo. Mira, ¿y sabes qué? Estas mujeres se dan cuenta que sacan ellas más o lo mismo que su aprendiz, porque a vos te cambia, o sea, dar de tu tiempo, dar de tu conocimiento, sacar a otra mujer adelante. No hay pago para eso, ¿verdad? No hay, o sea, es una cosa maravillosa. Y es una cosa que les impacta la vida y lo quieren volver a hacer. Claro. O sea, y es un compromiso, son 3 a 4 meses, una mentoría. Wow. No es, o sea, todos los días se ponen de acuerdo cada una de las mujeres, somos muy ocupadas, entonces es como y las dos se ponen... terremoto. No, perdón. Pues sí, como sin miedo. Y que con todo lo que está pasando, Candice. A mí me dijeron hace como unos días que tembló en San Pedro, ¿verdad? Sí. Yo no me di cuenta. Tembló aquí también hace poco, pero bueno, yo no lo sentí porque como que fue de madrugada. Es que Sheila tocó la mesa y entonces tembló y nosotros... ¿Qué estamos? Pecho tierra todos. Pero bueno, la cosa es que sí, o sea, sí hay un montón de mujeres
y tal vez no se sienten como yo. Yo algunas veces no me siento que yo tengo la capacidad o soy experta en algo y tal vez me da miedo yo ayudar a otra mujer porque pienso que tal que si no la estoy apoyando de la manera correcta o si no le estoy, pero la verdad es que no es, ser mentora no es decirle a alguien qué hacer, estas son las herramientas que yo he utilizado. Esto me funcionó a mí. Esto me funcionó. Pregúntate si esto se serviría. Además de que no hay que quitarle a lo que es la trayectoria, o sea, la trayectoria y la sabiduría que deja la trayectoria. Sí. En estas mujeres que ya son líderes establecidas. Sí, fíjate que una vez tuve una mentora un tiempo, lo que pasa es que por todos los proyectos realmente era algo que ella me quería introducir a esto y me encantó. La verdad es que la vida cambia cuando hay mentorías, cuando uno está recibiendo toda esta información, y ella me hizo un par de preguntas que, aunque no lo crean, jamás nadie me había hecho, y se las voy a compartir porque fue impresionante. Me imagino que cuando vos decís, te hacen las preguntas correctas, porque acuérdense que en las mentorías no solo es que te enseñan cosas básicas como de técnica y de esta información, hay otro tipo de herramientas que son las mentales, que creo que son casi las más importantes, porque cuando uno cree que puede hacer algo, o es más, cuando estás seguro que puedes hacer algo, lo vas a hacer. Y cuando tenés dudas y estás en ese limbo, la verdad es que eso mismo es lo que te rodea. Entonces ella me hizo una pregunta básica, me dijo, ¿cuánto querés ganar de ese negocio? Y lo pensé y me dice, no me tenés que contestar, pero si vos no sabes cuánto querés ganar, es que esas metas son claves. Exacto. Y todavía, y después hablé con Sheila y Nacho ese día y le dije, ustedes me hicieron una pregunta que no supe contestar, qué vergüenza, pero es verdad. Pero es que cuando te la hacen y empezás a pensar y a formular y ahí ves, me falta en esto tal vez capacitación, en esto es que me falta ver hacia dónde voy. Exacto. Que es importante visualizar lo que querés. Sí. Para saber a dónde quieres llegar, o sea, que como hacer las cosas con un propósito, que me imagino que esa es otra de las partes importantes de cada uno de esos programas. Sí, porque digamos en el de Fábrica de Emprendedoras, o sea, pasa al principio, es que hemos ido mejorando el programa, o sea, Voces Vitales ya tiene 11 años, pero primero era mentoría y después capacitación, después nos dimos cuenta, no, la mujer no llega con las herramientas necesarias para aprovechar la mentoría con una líder, una ejecutiva o alguien ya establecido si no ha pasado por el proceso de haberse capacitado, ha hecho su plan de negocio. En el diplomado de Unitec administración, estrategias empresariales, contabilidad, temas legales y laborales, competitividad, hacen mercadeo digital y página web. Entonces ya tienen todo esto en el proceso con Unitec. Ay, wow. Entonces ya llegan a su mentoría ya con una cosas que trabajar, o sea, tengo esto. Fíjate que eso es bien importante. Ustedes fíjense que yo a mi mamá siempre le hago esta crítica constructiva, creo yo, porque mi mamá es una mujer muy creativa. Ella tiene puede idea tras idea tras idea. Mira, te lo digo, o sea, ella escupe las ideas, o sea, como tiene miles de cosas creativas, bellas, divinas, pero es solo eso. Nunca lo llega a concretar porque no tiene un plan de negocio. Entonces, decir como, y las herramientas, en muchos casos las herramientas, porque mi mamá tiene 67 años y la tecnología para una mujer de 67 años no es como para, ¿me entiendes? Entonces, la importancia de tener la idea, pero también buscar el apoyo es y otra básica. Cosa que les voy a decir, un montón de veces, y esto me ha pasado a mí bastante, pensamos que si nosotros somos la de la idea, nosotros también tenemos que llevar a cabo ciertas cosas. Tal vez nuestro talento en ese emprendedurismo es la idea y tal vez alguien más hace la operación como y hace mi mamá. más. O sea, es también ver con quién uno se puede compaginar para llevar a cabo esas cosas. ¿Hay algo dentro del programa que sea para mujeres mayores o en este punto no? Pues fíjate que en el de la Fábrica de Emprendedoras no hay tope de edades. No hay edad. O sea, hay mujeres... Hemos tenido mujeres de todas las edades. Si vos tenés un negocio, no de subsistencia, un negocio de que vos puedas tener tu presupuesto aparte para tu negocio y para tu familia. Eso es clave porque si no, no vas a tener el tiempo para invertir en este diplomado o en tus mentorías. Sí. Y tenés por lo menos un empleado para poder, para poder tener con quién apoyarte. Pero son
de cualquier edad y cualquier rubro. O sea, que eso también porque saben que hay muchas mamás que cuando sus hijos ya crecen y se van, vuelven a tener todo el tiempo en sus manos. Y es como que hemos tenido mujeres de muchas edades. Sí. Y tienen en el programa, o sea, solo un ejemplo que nos puedas dar de alguien que ustedes de cero agarraron y ahora es como, ok, es la persona de tal negocio. Es que hay tantas. Decinos una para motivar aquí. Hace poco tuvimos un foro, no sé si supieron, pero el foro de Voces Vitales es una cosa que tenemos anual. Esta vez fue de mujeres, todo, porque siempre hemos traído alguien que hable de afuera o alguien, entonces, pero esta vez fueron solo mujeres hondureñas, o sea, el foro era de mujeres 5 estrellas. Nosotros vimos en redes sociales, lo vimos y queríamos es que fue fabuloso. Es que yo quería ir a cantar, allí. No, pero lo que pasó fue, pero que ustedes también. Y ahí había una mujer de éxito que tiene Cherries, se llama Cherries. Qué lindo. Son puestos de comida. Sí. Pero ella habla, o sea, ella tenía de puesto la cocina en su casa, después ahora las tiene en todos los centros de bancarios. Sí, en los bancos. En todos los centros de banca tiene la cafetería. Ay, wow, o sea, después está aquella mujer que les comenté que era de cafetalera y después llegó a exportar. Wow. O sea, son 11 años y qué ahorita blank de todos los casos de éxito, pero hay miles de casos de éxito. Qué lindo deben sentir. O sea, qué lindo debes sentir que fuiste de esas primeras personas que dijo, yo creo que podemos hacer esto en Honduras y ayudar a tantas miles de personas. Decime algo, Candice, dentro de todos estos 11 años que han estado con Voces Vitales, me imagino que ha habido miles de retos y miles de momentos en los que te has preguntado en la soledad de en tu mente, como, ¿será que sí de verdad decir? ¿Has tenido cuál ha dudas sido del proyecto si es o no es? No, nunca. Es cómo sacarlo adelante. Porque lo que pasa es que, bueno, estando en Asociación Juventud Renovada en lo que es la niñez en riesgo social y también estar en este siempre es lo mismo, mujeres y niños, pero uno se da cuenta que la necesidad en este país hay tantas buenas iniciativas y todos usualmente estamos tratando de conseguir fondos en los mismos lugares. Entonces yo tenía que llegar a un lugar con sombrero de Hogar Diamante y después llegar a otro lugar con sombrero de Voces Vitales y yo les decía, no me lleven a esa reunión porque acabo de ir hace como 2 semanas a pedir pisto. Entonces es como hay tanta necesidad, hay tantas iniciativas, pero entonces hay que ver cuáles iniciativas multiplican ya no solo o sea, nosotros capacitamos a una mujer en Voces Vitales y esa mujer nosotros no somos el que multiplicamos, ella multiplica, ella se vuelve una mentora, ella impacta como estos temas de la economía de la mujer, uno invierte en una mujer y esa mujer multiplica 1000 veces lo que ella ha aprendido y lo da. Entonces, ese tipo de iniciativa, entonces por eso nunca he dudado que esta es. Y creo que el efecto multiplicador se hace autosostenible eventualmente lo que está aportando esta mujer. Pero dentro de esos retos que han sido difíciles, ¿cuál crees vos cuál ha sido como el impedimento más grande que te han querido poner para continuar con el movimiento? Va a decir ser mujer. Porque vos sabes cómo es la sociedad. A veces es como ven una mujer y... Bueno, yo creo que el reto más grande ha sido convencer a empresas o a hombres líderes que esto hace sentido de negocio. Pero invertir en la mujer hace sentido de negocio y hace sentido para el desarrollo del país. Exacto. Entonces, y tenemos los datos. O sea, las mujeres son mejores líderes que los hombres. Tengo datos que lo comprueban. O sea, en lo que es liderazgo femenino, por ejemplo, las mujeres superan a los hombres en 17 de las 19 capacidades de liderazgo. Y es que yo lo leo y digo, pues claro, iniciativa, actúa con resiliencia, practica el autodesarrollo, que es clave para la mujer empresaria y microempresaria y mujer líder, practicar el autodesarrollo, orientación a resultados. Hablemos un poquito de eso, solo haciendo un paréntesis, el autodesarrollo es estudiar, prepararse y ahora no ocupa uno
O sea, obviamente hay diplomados como este, pero uno no necesita casi ni eso. Siempre hay, ahora, podcasts, ahora hay, todo está educación digital. Sí, lo que pasa es que uno dice, ay, no, es que no tengo tiempo para eso porque tengo que preocuparme por mi casa y mis hijos y mi negocio, no tengo tiempo para capacitarme, pero eso es clave. Es clave. Es clave y es hace un efecto multiplicador en tu negocio y después en tu vida y en tus hijos. Cuando una mujer se educa, se asegura que sus hijos se eduquen. Eso no es lo mismo con los hombres también. O sea, es un dato clave. Una mujer invierte lo que en su comunidad, en sus hijos, y si ella se educa, se va a asegurar que sus hijos se eduquen. Si una mujer se educa, su maternidad va a ser más saludable. O sea, hay tantos datos sobre la importancia de educar a la mujer y a las niñas. Candice, y con todos estos datos que las mujeres mostramos ser mejor en liderazgo, porque hay tan pocas mujeres liderando empresas grandes, porque hay tanto hombre y a veces se presenta como uno. Estábamos hablando antes, o correcto, sea, es historial. Hablemos de eso. Y es historial y se cambia, pero se cambia poco a poco. Y sí ha subido, o sea, ha subido el número de mujeres en posiciones de liderazgo. Pero es como cuesta arriba algunas veces, pero es comprobado. Las empresas lideradas por mujeres tienen mayor rentabilidad y productividad, y no solo lideradas por mujeres, porque no estamos diciendo los hombres se retiran. Exacto, no, es una igualdad inclusión. y una inclusión en la empresa, porque ambos tienen diferentes cualidades y ahí el éxito está en que se unan esas cualidades. Pero las empresas que tienen mujeres en puestos directivos tienen mayor rentabilidad, son socialmente más responsables, tienen mayor capacidad para atraer y retener talento, porque las mujeres lideramos de una manera bien inclusiva, bien innovadora. Leí un montón sobre que las mujeres, las empresas que tienen mujeres, son más innovadoras, pero menos abiertas al riesgo. Entonces, yo me imagino que eso impacta en la rentabilidad y la productividad. O sea, las mujeres estamos abiertas al cambio, y creo yo porque estamos acostumbradas todo el tiempo a lidiar con el cambio, con que las cosas cambian y no hay que... Leí una palabra, pivot, o sea, las mujeres sabemos pivot, o sea, sabemos por aquí no funcionó y me voy por acá. Me muevo y ya me doy otro dato que me pareció tan interesante es que en la época de crisis la mujer es mejor líder, y se ha comprobado durante el COVID, porque los países y los estados que estaban liderados o gobernados por mujeres tuvieron menos mortalidad y menos casos de enfermedad. O sea, es como, no es invento. Estoy impactadísima, yo como eso. Y sí, que ¿sabes qué pasa? Que también una mujer tiene tanta sensibilidad y tiene tantos aspectos que solo otra mujer puede comprender. Por eso es que vos comentabas algo también justo antes de empezar, estamos como así rápidamente pasando algunas cosas, y vos estabas comentándonos acerca de lo raro que te parecía que en una empresa gigante hubiera tal vez una sola mujer en la junta directiva. Y vos decías atrás. como, pero ¿cómo es posible que cómo esa una mujer le va a hacer entender a 18 más que son hombres cómo piensan el resto de las mujeres a las que están dirigiendo? Porque no tenés representación allí. Y es clave tener representación de tu cliente. Y el cliente de la mayoría de estas empresas son mujeres. Entonces, sí. Creo que una de las cosas que vimos es que tal vez en las áreas o en las áreas de tecnología, en las áreas de ciencias, no hay tal vez ahorita tanta mujer disponible para esos puestos. Pero se tienen que abrir los espacios para que esas mujeres tomen esos puestos. Exacto. Y las mujeres tenemos que estar dispuestas a decir sí. En el foro de Voces Vitales estuvieron muchas mujeres maravillosas, mujeres hondureñas. Estaba ya María Elena Botazzi, que ella es nominada al Premio Nobel de la Paz y es la primera científica hondureña nominada. Yo he leído de ella. Hicimos una nota de ella en las mañanas del 5. Estuvimos Sherry invitadas como un mes, hace algunos meses, y hablamos de ella en esa ocasión. Y ella, su mentor fue mi suegro, que es un científico hondureño. Que siempre vio el potencial. Él no ve mujeres, hombres, él ve potencial. Él es científico. Pero entonces, una cosa que ella decía y que decían las otras mujeres es que tienen que visibilizar, o sea, tenemos que visibilizar todas estas mujeres exitosas, todas estas mujeres líderes, darlas a conocer, enseñarlas, porque así las jóvenes, las mujeres, las mujeres que están en un puesto de trabajo y sienten, no, yo no puedo llegar ahí,
la ven y dicen, sí se puede. También dicen, ay, falta mucho por hacer. Sí, pero también estaba es que estaban también otro montón de mujeres. Estaba, por ejemplo, Lisette Villatoro, que es gerente general de Banco Lafice. Espera, me necesito hablar de Lisette Villatoro. Ella es lo máximo. Es que fuimos compañeras de escuela. Pero toda la vida, o sea, fuimos compañeras. Lisette es miembro de Junta Directiva de Voces Vitales. Sí, qué emoción. El otro día justo estábamos hablando con Nacho de ella y le dije, ella fue mi compañerita, pero de verdad, Candice, fuimos compañeritas todo preescolar, primaria y secundaria, nos graduamos juntas, o sea, fuimos toda la vida y siempre y nos cambiamos de escuela y ella, o sea, ella se cambió de escuela y nosotras saben a la misma escuela. Y Lisette primero, queremos, Lisette. A ella o sea, cuando era el tiempo de nombrar la primera ronda, ella overlooked, o sea, cogieron a alguien más, trajeron un hombre de afuera. Ay, wow. Pero ella dijo, el primer proyecto difícil, ella lo contaba en el foro, el primer proyecto difícil que mencionaron, ella, yo lo voy a hacer. O sea, dijo yo, y sin saber si podía. Eso, Lisette. Dijo yo, y después le dieron el puesto a ella, y aún cuando le dieron el puesto, ella dijo como, sí, voy a pensarlo. Y él le puso, ¿qué vas a pensar? Porque nosotras mismas, con toda la trayectoria que tenemos, decimos, no, pero tal vez no puedo, no, pero tal vez no soy capaz. Sí puede. Claro, es que dan nervios, pero no. Y te digo algo, Lisette siempre fue la mejor alumna en todos los años. Cada año. O sea, siempre mostró liderazgo. Pero sin esfuerzo usted. O sea, yo no sé si ella lo ponía, pero no se le notaba. O sea, era como... Sí, ella siempre anda muy guapa. Qué guapa. Y tiene sus 2 hijos y dice también, no es que va a ser ni la mamá perfecta, o sea, es también de dejar ir también ciertas ideas de cómo las cosas tienen que ser, pensar en calidad más que en cantidad. Exacto. En ciertas áreas de la vida, pero sí creo que verlas, o sea, que mujeres vean a otras mujeres, que vean los casos de éxito. Lindo. ¿A quién más tuvieron en el foro? Qué emocionante. Estuvo Rosalpina Rodríguez, que es la presidenta de Unitec. Ay, qué lindo. Bueno, María Elena, estaba hablando también Rosalpina de Unitec, de cómo, que esto es otra cosa súper interesante, que las mujeres, las niñas, ven carreras y dicen, ¿por qué las mujeres no escogen carreras técnicas o carreras científicas o esas carreras que tal vez te van a poner como más visible para ciertos puestos que estamos hablando en juntas directivas? Y dicen que las mujeres no ven como como los hombres que ven, este producto me va a hacer dinero o esta carrera va a ser rentable. Las mujeres ven necesidades. Entonces ven, aquí en esta comunidad hace falta esto, crean el producto para una necesidad. Entonces, sí, es importantísimo. Por eso dicen que son importantísimas las mujeres porque solucionan problemas de cosas que ven que hay una falta. Entonces, las niñas y las mujeres tienen que ver, digamos, en vez de ver una carrera de biomédica, técnica o ingeniería biomédica, no sé, ellas tienen que ver que esa carrera genera una prótesis para que la use una persona que no tiene pierna. O sea, el uso y la necesidad, tienen que visibilizar la necesidad y cómo ellas van a aportar a la sociedad para como motivarlas a que les interese esas carreras. Entonces, por eso, otra vez, la importancia de visibilizar. Sí, es verdad, porque cuando uno ve, por ejemplo, piensa que no puede lograr algo, pero ya ves a alguien que lo está haciendo. Por ejemplo, en la música es súper claro ver a una mujer como Jennifer López, que claro, ella está triunfando desde siempre, pero digo, es una mujer que sigue vigente, exitosa, haciendo proyectos de relevancia. Entonces, otras mujeres pueden ver como, no, puedo extender mi carrera hasta los ¿qué tendrá ella? 53 años. Puedo extender mi carrera 20 años más, 30 años más, porque están viendo hasta dónde está llegando otra mujer. Es algo que, como decís, lo puedes visualizar, lo puedes ver en alguien más y empezar a creer. Pero si ustedes no tienen un ejemplo así, también está bien uno ser la primera persona y decir, ok, no hay nadie y pensar que uno va a ser el ejemplo para los demás. Exactamente. Sí. Hay que inspirar, hay que tratar. Ese ha sido para nosotras el número 1 objetivo de utilizar esta herramienta que es el podcast para transmitir ese mensaje que es importante como líderes, mujeres, dentro de su comunidad y dentro del rural que se dediquen
liderar a las demás e inspirarlas, empoderarlas, ayudarlas a crecer y, como decía vos, Candice, multiplicar todo lo que llegue a ustedes, multiplicarlo para que les sirva a todos los demás. Ha sido para Sherry, para mí, bien importante también, como decís vos, tratar de estar siempre visibles para la gente como dos mujeres emprendedoras, llevando la bandera de la música hondureña en alto a donde quiera que vamos. Y si nosotras hemos logrado salir, nada lo hace a otra cantante que quiera hacerlo siendo mujer, nada se lo impide, porque todo está en la mente. Nosotras podemos hacerlo. Y inclusive para nosotras en la actualidad, o sea, es como, ya hicimos bastante, pero queremos hacer más. Y está bien tener esos planes, tener esas ganas de hacer cosas. No hay vigencia, pues. ¿Cuántos programas, perdón, cuántos programas tiene Voces Vitales? Porque me imagino que tenés más de los que ni siquiera hemos hablado. El que hablé de que pasa por el programa de Unitec, ese se llama Fábrica de Emprendedoras. También les hablé de No te roben ni idea, que son de las jóvenes. También hay una que se llama Expandiendo Horizontes, que es uno para pymes, que ya están constituidas y quieren fortalecer los conocimientos empresariales y liderazgo. Y también hay uno nuevo que se llama We3A. Traje como el brochure. A ver. Este programa es súper interesante. Este es con el BID. Y entonces este tiene tiene 3 componentes. Aspirar, dice, inspirar a mujeres que puedan emprender por medio de historias increíbles de mujeres emprendedoras que han tenido impacto. Entonces, el primero es aspirar, que es lo que estamos hablando. Es tan clave aspirar. Es tan clave este podcast y están dándole a conocer las historias, las trayectorias. De ahí el siguiente componente es activar. Entonces, se trabaja con mujeres que vienen iniciando con sus emprendimientos y quieren tener herramientas y conocimientos para crecer. Y hay una herramienta que se llama Dream Builder. Y usan esa herramienta porque son 14 cursos para desarrollar las áreas de su... Qué bonito el nombre, ¿verdad? Dream Builder. Sí, bello. Y de ahí el tercer componente es acelerar. Y aquí anualmente se escogen 6 empresarias y las 6 empresarias que tengan, o sea, mayor experiencia van a participar en un acelerador regional que las ponen en una cadena de valor con empresas establecidas. O sea, las meten en la cadena de valor. ¡Qué lindo! Y esta iniciativa sí fue con fondos del BID y es nuestra nueva iniciativa que nos tiene súper emocionada. Y lo que me emociona es que no es que este We3A reemplaza al otro programa. No, hay 150 puestos al año para la fábrica, hay 200 puestos al año para que no te roben idea. En Expandiendo Horizontes hay 120 puestos. En esta cada 3 meses se abre convocatoria. Entonces solo es de aplicar. O sea, qué belleza. Solo es de aplicar y ver qué hay, qué herramientas, qué clases, como decía, autodesarrollarse constantemente. Decir que sí a esos retos como el de Lisette, que ya voy a pensar, ¿qué está pensando? O sea, decir que sí, yo voy a venir aquí, que caí de mayo por una semana. Pero mira, no sabes cuánta gente se va a beneficiar de esto. Por favor, entren a la página de Voces Vitales, porque todo esto que ofrecen me tiene súper impactada. Es información que, fíjate que yo sabía de Voces Vitales y no sabía a profundidad toda la ayuda que podían brindar. Si ustedes quieren emprender, si están allí en su casa pensando que su vida se terminó y tienen 27 años, ¿verdad? Si tienen un trabajo que las está matando, no quieren para nada seguir haciendo, quieren su propio negocio, tienen una buena idea, saben que puede funcionar, estas son las herramientas. Son muy jovencitas y ya tienen la necesidad de empezar a trabajar para ayudar a sus familias o porque se quieren independizar o porque muy jovencitas ya tienen una familia. También, o sea, de verdad hay que aprovechar todas estas herramientas de otras mujeres maravillosas. Que tenías que venir. Y también si quieren ser mentoras, siempre estamos buscando mentoras. Eso es lo más importante. Porque te va a llenar a vos y vas a ayudar a tu comunidad, a tu país. Ya sabes que por lo menos nosotras a cantar nos puedes llevar cuando querrás. Candice. Sí, te comprometo. Definitivamente, porque sí nos hacía falta como eso también. Nos encantaría. Estamos a la orden. Ya desde hoy en adelante, por favor, contá con nosotras, decirle a todas las demás mujeres de la Junta. Y fíjate que realmente que tenemos los rubros de negocios, como les decía, queremos abrir la parte de participación política de la mujer. Ese es importante, ¿verdad? Hablemos de eso. Quiero que hablemos. Sí, pero también podríamos abrir todo un rubro de artistas hondureños. Mira,
Mira, fomentar a las mujeres artistas hondureñas. Y te voy a decir una cosa, sería muy interesante ver el arte como un negocio, porque no existe. Sí. Hay muchas mujeres. Y lo es. Y miren, les voy a decir algo. Dios nos da dones, nos da talentos a todos para poder vivir de ellos. Hay una razón que va más allá de lo que nosotros podemos ver y palpar, que está puesto en cada ser humano porque somos únicos. Sí. Entonces, el arte es necesario en la vida. Todo lo que nos rodea es arte. Por eso un diseñador gráfico es artista, un pintor es artista, un cocinero es artista, un cantante es artista, porque necesitamos todos estos elementos para poder vivir, pero un artista también necesita poder dedicarse a lo que le gusta, que es su don natural puesto allí por Dios para vivir, o sea, monetizar, sacar dinero de eso y poder tener una vida feliz haciendo lo que el artista y hay un gran quiere, tabú entonces. que hay un gran tabú en esta industria, que es como es lo que te apasiona, es tu hobby. No, es lo que te apasiona y lo que más te gusta hacer, pero quiero vivir de eso. O sea, quitarle el don a un doctor, pues. Exacto. Sí, entonces, vamos a hacer algo. Es una vocación, todas estas carreras son vocaciones. Exacto, todas. Sería muy interesante y contar con nosotras para cualquiera de esos vamos a hablar de eso, y también y poder abrir eso sería muy interesante. Conocemos, ¿sabes? A muchas chavas. Por ejemplo, está Victoria Lupi, es una chava de San Pedro Sula. Es tan jovencita. Es jovencita, es súper talentosa. No tenés idea cómo canta de hermoso, pero no, y sí canta, pero nadie aquí en realidad puede decir, ok, yo voy a vivir de la música original. Entonces, el negocio, como hay que entender el pues. negocio, pues. Todo lo que hay detrás de la música, eso es lo de último. Para todas las mujeres que están siendo líderes nuevas, Candice, las que recién están empezando, ¿cuál es el consejo número 1 que vos le darías para ser una buena líder? Yo creo que sentir confianza en su liderazgo. Entonces, esto viene para mí, viene de capacitarme. O sea, ha venido de capacitarme. O sea, yo no me he sentido capaz de liderar en algo que yo no me he fortalecido y preparado. Entonces, porque cuando sos líder, no es que vos vas a tener las soluciones, vas a sacar las mejores soluciones de tus equipos que vos estás liderando. Pero entonces sí siento que vos tenés que tener la confianza para que te vean con confianza. Entonces, para mí la confianza viene de capacitarme. Tal vez para otra mujer viene de otra cosa, la confianza, pero creo que tener esa confianza de poder liderar. Entonces, para mí viene de capacitarme. Tiene todo el sentido del mundo. Si estás preparada, podés hacerlo con seguridad. A nosotros nos pasa mucho. ¿Saben que nos sentimos nerviosas cada rato por no estar preparadas? No estar preparadas. Sí. Entonces, cuando vas a tener una canción, vas a cantar una canción nueva que te sabes muy poco y no tuviste chance de ensayarla, pues obviamente no tenés que prepararte. La preparación es clave. Sí. ¿Qué ibas a decir? De estas capacidades claves de liderazgo, ¿verdad? Que es inspirar y motivar, ser audaz, construir relaciones. Eso es, las mujeres somos claves en construir relaciones, en ser campeonas del cambio. O sea, decir, sí viene el cambio, pero no importa, el cambio es para bien y se puede manejar. Y una de las cosas que dice es establecer metas ambiciosas. Ay, y eso que habían dicho antes, o sea, ¿cuánto querés hacer de este emprendimiento? Claro. O sea, ¿cuánto querés ganar? Pero tenés que pensarlo, tenés que establecer esa meta. Es una pregunta y que difícil. Háganse esa pregunta ahorita cada uno. Es súper difícil. Claro, con eso que sueñan hacer en grande, pregúntense, ¿cuánto quiero ganar de esto? Dice que las mujeres líderes, colaboración y trabajo en equipo. No es ser líder, no es vos vas a tener todas las soluciones, todas las respuestas, vos vas a decidir, no, es colaborar con el equipo, conectarte con el mundo exterior, o sea, no quedarse, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo sé y no lo voy a ver de una manera distinta, no voy a aprender nada más, o sea, es conectarte. Ahora conectarte con el mundo exterior es lo más fácil. De hecho, yo creo que eso te hace un mal líder, o sea, te hace una persona que no... Fíjate que sí siento que trabajar en equipo es clave para ser líder. Sí. Cuando no sabes trabajar en equipo es muy difícil que alguien quiera seguirte. Tenés que aprender a hacer eso. Y además, no solo es trabajar en equipo, sino también cuando sos líder tenés que estar consciente que te podés equivocar y que no pasa nada. No castigarse también, porque eso es otro error que comete la gente que está en las cabezas de empresas y todo, que me equivoqué en esto y ellos, como decía vos esa palabra, pivot, sí,
esto no funcionó, boom, nos movemos acá y vamos con todo. Entonces esas son como cosas que sí hay que tener en mente. Y como líderes y como líderes mujeres y con emprendimientos aquí localmente, que usualmente tienen a una mujer, microempresaria tiene a una mujer ayudante, o después tiene 2 empleadas, 3 empleadas, que se aseguren a estarlas capacitando a ellas también constantemente, porque es el efecto multiplicador. Correcto. Y los datos dicen, las organizaciones dirigidas por mujeres tienen más probabilidades de tener empleados comprometidos, inspirados y satisfechos. Qué bello. O sea, es porque tienen esa conexión, y algunas veces las mujeres sienten, ay no, eso es de la conexión es debilidad. Ajá. Y no es debilidad. No es. Y ahorita con lo que les mencioné de que las mujeres en la época de crisis son mejor líderes, es por esa conexión que tienen con el empleado. De tener como empatía. Correcto. Sí, y es que las mujeres somos como bien humanas. No, humanas porque empatizamos lo que dijiste. O sea, la mujer trae la vida a este mundo, ¿me entienden? O sea, yo sé que es parte de las dos, yo sé que son 2 partes, pero sabes, por alguna razón tenés toda esta sensibilidad de ser capaz de traer una vida a este mundo. Y Candice, y mira, bueno, ya vamos a ir cerrando, pero si hay algo más que querés contarnos, decirnos de tus programas de Voces Vitales, de lo que sea que sea de importancia. Yo creo que es importante saber que las mujeres somos la herramienta más fácil para el cambio en nuestro país. O sea, hay una frase que es que somos la fruta más baja en el árbol para causar desarrollo en Honduras, un desarrollo positivo en Honduras. O sea, es lo más fácil que está ahí. O sea, invirtamos en mujeres, invirtamos en empresas de mujeres, invirtamos en la microempresaria hondureña. Como mujeres formémonos para poder tener agencia en las comunidades que tenemos. En el foro estuvo esta señora que no sé cómo se llama, siempre se me olvida cómo se llama la Asociación de Ganaderos y ¡ay, qué bello! Anabel Gallardo es la presidenta del FENAG, el nombre que se me olvida. Y entonces ella dice, ve tantas mujeres, ella es la presidenta mujer del FENAG, que es de agrónomos y ganaderos, o sea, un rubro de hombres. O sea, y yo veo mujeres que están en todas estas áreas, en todos estos sectores, que son líderes, pero no sé si no quieren dar ese último paso para subir más, empezar a tener incidencia a todo nivel en sus comunidades. Que las mujeres no tengan miedo de tener esa incidencia porque están preparadas por la vida y la trayectoria que llevan para legislar, para opinar, para hacer cambios. Y con solo la trayectoria y la sabiduría que tienen y con solo su trayectoria de vida ya tienen el empoderamiento necesario para causar esos cambios. Entonces yo solo quisiera que las mujeres sepan que lo tienen, por supuesto, que es comprobado, que hay datos comprobados, que son las mejores líderes, que sus empresas son las más rentables. Hay un show que se llama Shark Tank. ¡Ay, me encanta! Bueno, uno de los señores de Shark Tank, que se llama, ¿cómo es que se llama? Aquí tengo el nombre, pero es que los nombres de la gente es que son varios. Se llama Kevin O'Leary. Dice que prefiere invertir en empresas dirigidas por mujeres porque producen rendimientos superiores. Aproximadamente, digamos, él invierte en 40 empresas, el 95% de las empresas dirigidas por mujeres cumplieron sus objetivos financieros. ¡Wow! A la diferencia de 65% de los hombres. Entonces las mujeres tienen que confiar en ellas mismas. Sí, así es. Somos la herramienta para el cambio positivo en este país. Es esencial. Mira, es esencial. Y te quiero decir una cosa, Candice, ha sido de bendición para nosotras. O sea, todo lo que nos acabas de decir me tiene totalmente impactada. Pero sobre todo, enamoradas, te voy a decir algo. Vos sos esa gente de cambio. O sea, estás dejando, ¿sabes qué lindo? Sí, qué lindo, porque estás dejando esa huella. Porque cuando no existamos en materia, todo lo que hiciste por los demás va a quedar en el tiempo. Y es tan impresionante conocer mujeres como vos. Gracias por honrarnos. Necesitamos más Candice. Por favor, convirtámonos en una Candice. Tengo muchas mujeres que me rodean y que me inspiran. Gracias por haber venido. No sabes cómo lo disfrutamos. Y bueno, ustedes nos vemos el siguiente martes a las 9 de la noche. A las 8 de la noche todos los martes.